Amanecer en Shirley Radio con Shirley Barnaghi. Bueno, este domingo son las elecciones en México. Durante 3 meses, los 3 candidatos al sillón presidencial en México, en reemplazo de Andrés Manuel López Obrador, cumplieron con llevar a cabo sus respectivas actividades, sus estrategias de cara a unos comicios cuyas encuestas, entiendo, evidencian un claro favoritismo en la previa a el domingo 2 de junio. Ahí lidera Claudia Sheinbaum, de la coalición denominada Sigamos Haciendo Historia. También, está Jorge Álvarez Maínez, afiliado al Movimiento Ciudadano, y también está Xochitl Gálvez, que la empresaria que también pues está allí de cara a la carrera presidencial mexicana. Y hoy he querido conversar un poco, entender cómo se está dando estas elecciones en México, el contexto, ¿no? en el contexto presidencial mexicano, cómo llegan estos candidatos en las elecciones que se van a realizar y, bueno, también qué país consiguen, ¿no? Qué país deja Andrés Manuel López Obrador. Roberto Salinas León, mexicano, director del proyecto latinoamericano de Atlas Network, es mi invitado a esta hora. Buenos días y bienvenido, Roberto. Qué gusto conversar con usted esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar con ustedes. Por favor. Bueno, Roberto, hablemos de los perfiles, ¿no?, de los candidatos. Ahí entiendo, según las encuestas, o al menos así ha trascendido en la prensa, una favorita, que es Claudia Sheinbaum, ¿no? Comencemos por ella, ¿no? ¿Por qué pareciera que el electorado se moviliza a favor de ella, contra además de otros candidatos que tienen otras visiones de país con respecto a la política mexicana? Sí, Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno de la Ciudad de México durante casi todo el periodo de Andrés Manuel López Obrador y una persona extraordinariamente cercana a López Obrador, tanto políticamente como ideológicamente. López Obrador ha denominado su proyecto de gobierno la Cuarta Transformación. Y bueno, una forma muy hábil de caracterizar el proyecto, aunque dista mucho de ser, digamos, algo equiparable a la Revolución Mexicana o a la independencia o a otros episodios de la historia mexicana. Uh-huh. Realmente es un programa de gobierno que busca rescatar lo que podríamos denominar el estatismo que prevaleció en los 60s y en los 70s con el dominio de un partido en poder que tendría todas las ramas de gobierno bajo control. En esta cuarta transformación, Claudia Sheinbaum ha prometido construir un segundo piso de la cuarta transformación, sin que eso signifique más allá de las obras y las políticas que ha seguido López Obrador. Por mucho la más popular de todas ha sido un manejo muy hábil, aunque también tendencioso y electoralmente con una fuerte dosis de favoritismo de los programas sociales. Es decir, hay segmentos de la población que reciben dádivas por parte del gobierno, la tercera edad, los jubilados de la tercera edad, Uh-huh. o los jóvenes que no estudian y que no trabajan, los llamados ninis aquí en México, las madres solteras, otros segmentos de la población en donde se ha construido una gran red clientelar, ¿sí?, que ha generado una enorme popularidad para López Obrador y por lo tanto clientelas políticas que son muy fieles al movimiento. La popularidad del propio presidente y lo que llaman las mañaneras son los discursos que cada mañana da el presidente de 7 de la mañana a 10 de la mañana desde las oficinas presidenciales, desde Palacio Nacional. Todo esto lo digo porque la popularidad de Claudia Sheinbaum obedece muchísimo a la propia popularidad que tiene López Obrador. Realmente este es un referendo sobre si la gente quiere seguir con el proyecto de López Obrador o no. Sí. Xochitl Gálvez, por contra, es una persona que viene de fuera, que no tenía trayectoria o tenía escasa trayectoria política, destacada como una empresaria que nació de
incluso en una comunidad indígena, donde a los 12 años se le dijo con quién se iba a casar y qué iba a hacer el resto de su vida. Ella se rebeló, fue, estudió, sacó licenciatura en ingeniería y, en fin, se destacó como una empresaria metida en tecnología y que ha desafiado muchísimo el régimen. Estamos en un momento, quizá la mayor polarización que ha visto México en su historia moderna, en donde están los que están a favor de la Cuarta Transformación y los que quieren pues un regreso a o continuar con el proyecto de construir una democracia liberal. Y el señor Maínez, que realmente es más el equivalente a una figura de Movimiento Ciudadano, bueno, pues él está en tercer lugar y logrará acarrear quizás 5 o 6% del voto. Movimiento Ciudadano es muy importante en algunos estados de México, estados que también están en juego. Así que hoy por hoy ese es el perfil de los candidatos. Sí. Ahora, hablemos más allá de esto, que bueno, es interesante y por supuesto tiene un peso desde el punto de vista electoral, que es esa suerte de la red clientelar, que bueno, mucha gente tiene temor a perder esos beneficios, ¿no? Con un cambio de gobierno y bueno, por eso apoya. La pregunta es, ¿cómo lo han hecho, no? Sobre todo en el momento y en las posiciones que ocupó Claudia Sheinbaum en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo hizo? Es decir, su legado es visible, es una persona que está capacitada para, bueno, llevar de alguna manera el trabajo que hizo Andrés Manuel López Obrador con sus críticas, ¿no? ¿Con qué país deja Andrés Manuel López Obrador? Bueno, sí. Sí. Es una gran pregunta porque, de hecho, de mi punto de vista, deja un país en donde ha habido una acelerada destrucción de las instituciones, de los contrapesos que México, en una forma muy imperfecta quizá, pero a partir del año 2000 ha hecho una transición a la alternancia política y al respeto del voto ciudadano, hacia una visión en donde se quiere concentrar el poder en un solo partido, en un solo movimiento y dividir al país en dos. La estrategia llamada abrazos no balazos, es decir, de acercarse con el crimen organizado y en vez de emprender una guerra, tratar de llegar a un pacto, pues ha tenido un saldo rojo impresionante, más de 190,000 asesinatos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, más de 100,000 gentes desaparecidas, feminicidios, asesinatos políticos. El señor que estaba contendiendo para una alcaldía hace apenas 2 días, en el cierre de su campaña, en frente de todo el mundo, llegan y le dan un balazo. Quiere decir que el crimen organizado ha infiltrado en una forma muy poderosa la decisión de qué candidatos son en algunas regiones que están pues ya prácticamente cooptadas por ellos. Eso por un lado. Y por el lado de la economía, pues deja la economía en menor crecimiento que ha tenido México desde, digamos, la crisis de la década perdida en los 80s. Es cierto que hubo COVID, pero varios otros países han crecido mucho más que México durante estos últimos 6 años. Apenas escasamente un 1.2% de crecimiento en promedio. Y esto obedece muchísimo a políticas y acciones de parte del gobierno que han asustado muchísimo a la inversión productiva. Y si bien tenemos el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos, y México es un importante jugador en el comercio internacional, se ha dañado muchísimo la reputación de México como un régimen de inversión confiable. La propia petrolera Pemex, que en algún momento fue, digamos, la gallina de los huevos de oro que salpicaba muchísimo dinero a las arcas fiscales, hoy le cuesta al erario, hoy le cuesta al causante una cantidad impresionante de dinero por la deuda y por las pérdidas que ha venido acumulando, todo en nombre de supuestamente rescatar la soberanía nacional en materia de petróleo. Así que deja un país, yo creo que sumamente comprometido, pero por otro lado también nadie puede cuestionar la enorme popularidad de López Obrador. Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México también tuvo muy dudosos resultados. Estuvo el colapso de la línea 12 del metro que dejó a varios muertos. En 2021
perdieron la mitad de la ciudad con las alcaldías, el partido Morena, así que incluso hay una elección para la jefatura de la Ciudad de México que hoy por hoy está prácticamente en un empate técnico entre Clara Brugada, que es la contendiente por parte del grupo de López Obrador y de Sheinbaum, y Santiago Taboada, que es por parte de la oposición. Esa va a ser una segunda elección que va a ser muy importante, porque usted sabrá, gobernar la Ciudad de México es prácticamente como gobernar otro país. Sí, así es. Así que esto ha contribuido a la enorme polarización y el ambiente tan intenso que se siente a 48 horas del episodio electoral. Ahora, yo tengo que ir despidiendo. Sé que son preguntas comprometedoras, ¿no? También saber si efectivamente, pues, creo que es lo esperado, si las encuestas podrían equivocarse o, bueno, Claudia Sheinbaum se va a convertir en la presidenta de México, o pudiese dar una sorpresa la segunda, ¿no? Que es Xochitl Gálvez, ¿no? Que es la empresaria, que es la que ubica el segundo lugar o se ubica en el segundo lugar en las encuestas. ¿Cómo lo ve, Roberto? Bueno, yo no soy experto en materia de encuestas, pero de lo que las amistades y los colegas alrededor de mí me han dicho, hay muy poca probabilidad que Xochitl Gálvez gane la presidencia hoy en día. Pero también no podemos descartar que hay muchísimo de lo que se llama el voto oculto. Y es imposible determinar qué cantidad de voto oculto o voto inconforme. Mucha gente que era gran partidaria de López Obrador, incluso algunos connotados comentaristas, se han revelado y hoy manifiestan que fue un error el haber votado por él. Y como ellos, hay muchísimos otros que también están inconformes. Si esos inconformes salen a votar, es decir, si el aforo de votantes es mayor al 65% del padrón electoral, me parece que se va a cerrar la contienda, no a los 20 puntos que dicen algunas encuestas. Yo creo que ya poca gente cree que habrá un margen de distancia de 20 puntos. Y propia gente dentro de presidencia revela que no, que el margen sí hay, pero que será un margen de alrededor de quizás 6 puntos u 8 puntos. Si se llega a cerrar porque hay mayor gente que sale a votar, sobre todo de estos inconformes o los que no revelan su voto por miedo o por razones personales, entonces podríamos ver una elección más cerrada. Y ahí lo que lamento es que ninguna de las dos partes va a reconocer la victoria, particularmente por el lado de Xochitl Gálvez, porque López Obrador y otros a través de las mañaneras justamente han utilizado cosas que están fuera de la ley. Por ejemplo, hacer proselitismo en las mañaneras, eso está prohibido por la ley electoral. O utilizar la idea de los programas sociales. Esos están a nivel constitucional, existen desde principios de los 90. Entonces no es que se puedan quitar de la noche a la mañana, pero se ha vendido muy bien la idea de que, si no votas por López Obrador, entonces estos van a desaparecer, cuando eso es abiertamente falso. Así que yo en lo personal estimo que va a ganar Claudia Sheinbaum, va a ganar con un margen mucho más estrecho que le dan las encuestas hoy en día, pero que no van a obtener la mayoría de 2/3 partes que quieren en el Congreso para poder hacer la última parte de las reformas constitucionales. Bueno, Roberto, te agradezco mucho. Roberto Salinas de Leo, mexicano, director del proyecto latinoamericano de Atlas Network, nos ha hecho un análisis de el perfil de los candidatos y las elecciones ya 48 horas. México elige a su presidenta, también por supuesto hay un candidato masculino, Jorge Álvarez Maínez, pero bueno, esto al parecer pues estas elecciones han estado punteando dos mujeres, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, clara favorita Claudia Sheinbaum, así pues lo ha dicho, lo dicen todas las encuestas, pero ya veremos qué ocurre el domingo. Te agradezco mucho, Roberto. Claro que sí, encantado. Por favor, gracias, 7:54, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.